Dictamen. Los miembros de la Comisión Ordinaria de Trabajo y Asuntos Gremiales, a quien el honorable presidente turnó para emitir dictamen al proyecto de ley presentado por el honorable diputado don Russell Tomé, orientado a la creación de la ley de archivos, se hizo el análisis correspondiente y nos pronunciamos favorablemente sobre esta iniciativa de ley. Ángel Enrique Sandoval López, presidente. David Guillermo Chávez Madison, José Vivian Portillo Ramírez, Neri Orlando Reyes Hernández, César Humberto Agurcia López, Héctor Hugo Pinto, Hugo Ricardo Hernández, Carlos Alberto Interiano. Por tanto, el Congreso Nacional de la República decreta, considerando Ley de Archivos, artículo número 1, naturaleza y ámbito de la aplicación de la presente ley es de orden público y de interés general y de aplicación a la gestión documental ejecutada por las instituciones obligadas a que se definen en el artículo 4, numeral 12 de la misma, y a los documentos que definen en los artículos 2, incisos 7 y 7 de la protección del patrimonio cultural de la nación. Artículo 1 pasa a su primer debate. Artículo número 2, objetivos de la ley. Son objetivos de la ley: 1, generales, a establecer lineamientos jurídicos para la gestión, documentación de las instituciones obligadas. B, propiciar el acercamiento del patrimonio documental de la nación, investigación a través de la conservación. C, fortalecer la organización del Archivo Nacional de Honduras y la creación de la organización del Sistema Nacional de Archivos. 2, específico. A, establecer el procedimiento transparente para la valoración documental. B, asegurar la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información pública, fortaleciendo el acceso oportuno de la información contenida en los archivos y con ello la rendición de cuentas. C, asegurar la disponibilidad, localización expedita, integridad y conservación de los documentos de archivo que poseen las instituciones obligadas. D, garantizar la sistematización de los archivos de las instituciones obligadas conforme a esta ley para fortalecer el acceso a la información pública. Artículo 2 pasa a su primer debate. Artículo 3 del patrimonio documental. El patrimonio documental de la nación está constituido por todos los documentos con valor científico, histórico y cultural. Sí, artículo 1, vuelvo a leer. Artículo número 1, naturaleza y ámbito de aplicación. La presente ley es de orden público, de interés general y de aplicación a la gestión documental ejecutada por las instituciones obligadas que se definen en el artículo 4, numeral 12 de la misma, y a los documentos que se definen en el artículo 2, inciso 7 y artículo 7 de la Ley de Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Artículo 1 del proyecto. Artículo 1 del proyecto. Tiene la palabra el honorable diputado proyectista Russell Antonio Tomé. Muchas gracias, diputado presidente. Buenas tardes, compañeros y compañeras de todas las bancadas. Quiero felicitar a la Comisión de Dictamen, que ha recogido todo el espíritu del proyecto que presentamos y que sin lugar a dudas va a venir a fortalecer la institucionalidad en Honduras al tener un archivo bien estructurado. Y habiendo consultado con todas las organizaciones, que se hizo un amplio proceso de acuerdos y de consensos, estaría retirando el proyecto presentado para que, de acuerdo a la técnica legislativa, solamente se discuta el dictamen y con esto agilizar la aprobación de este decreto legislativo. Así que, diputado presidente, para técnica legislativa que solamente esté el dictamen. Muchas gracias. El diputado proyectista se adhiere al dictamen. Gracias, presidente. Continuamos la discusión en primer debate entonces con el dictamen, ya que el honorable diputado Russell Tomé decidió adherirse al dictamen. Artículo 1 pasa a su primer debate. Artículo número 2, objetivos de la ley. Son los objetivos de esta ley: 1, generales, establecer lineamientos jurídicos para la gestión documental de las instituciones obligadas. B, proporcionar el acercamiento del patrimonio documental de la nación y la investigación a través de su conservación. Y C, fortalecer la organización del Archivo Nacional de Honduras y la creación de organización del Sistema Nacional de Archivos. 2,
específicos: A, establecer un procedimiento transparente para la valoración documental; B, asegurar la adecuada administración y custodia de los archivos que contienen información pública, fortaleciendo el acceso oportuno a la información contenida en el archivo y en ello la rendición de cuentas; C, asegurar la disponibilidad, localización expedita e integridad de conservación de los documentos de archivo que poseen las instituciones obligadas; D, garantizar la sistematización de los archivos de los instrumentos obligados conforme a esta ley para fortalecer el acceso a la información pública. Artículo 2 pasa a su primer debate. Artículo número 3 del patrimonio documental. El patrimonio documental de la Nación está constituido por todos los documentos con valor científico, histórico y cultural producidos por instituciones públicas o privadas o por las personas naturales o jurídicas. E igualmente, y no obstante lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación, conforman también parte del patrimonio documental de la Nación los documentos de valor científico, histórico y cultural, conservados y reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o entidad de carácter público, así como aquellos generados por entidades privadas como consecuencia de la prestación de un servicio público en virtud del convenio tratado y concesión o alianza pública-privada. Artículo 3 pasa a su primer debate. Artículo 4, definiciones. A efecto de la presente ley y los reglamentos de ella que se deriven, se entenderán como: 1. Archivo, conjunto orgánico de documentos el cual fuere su fecha, forma y soporte material producidos por una persona o entidad en el transcurso de su vida o gestión, conservados para servir como testimonio e información de las personas o instituciones que producen en la sociedad como fuentes históricas. 2. Archivo central. Es la unidad a la que se transfiere la documentación de toda institución en un espacio esporádico, que debe de mantenerse por razones administrativas, legales o contables. 3. Archivo institucional. Designación genérica para los archivos en cada institución obligada. 4. Archivos oficiales, los que funcionan bajo la jurisdicción, competencia del Estado, incluyendo los archivos municipales en el ejercicio de funciones, actividades o primigeniamente públicas y las entidades de derecho privado como consecuencia de contratos, convenios, concesiones o alianzas público-privadas, no desnaturalizada el carácter oficial de la información contenida en los archivos oficiales. 5. Particulares o privados, los producidos a través de transferidos a personas naturales o personas jurídicas en derecho privado. 6. Baja documental, operación consistente en eliminar de un archivo central los expedientes del asunto determinados por haber fenecido su plazo de conservación. 7. Catálogo documental, instrumento que se describe de forma individualizada y pormenorizada las piezas o unidades archivísticas de un conjunto documental, incluyendo caracteres internos y externos y los documentos. 2. Instrumento de consulta, el que con la finalidad de informar sobre una materia u objeto específico se describen unidades documentales seleccionadas de uno o varios fondos o relacionadas por un autor en razón de una afinidad temática, cronológica o formal o por criterio subjetivo establecido de antemano. 6. Ciclo vital del documento. Tiempo de vida que tienen los documentos desde el momento de su gestación hasta el expurgo o selección de que termina su conservación permanente en el proceso del documento, que estudia el momento de gestación, pasando por el nacimiento, crecimiento y la muerte hasta su conservación permanente o no. 7. Depuración. Revisión sistemática que con base en los plazos de vencimiento debe efectuarse para separar el archivo, el trámite o aquellos expedientes en que haber superado todas las etapas se consideran por el momento terminados para evitar con su volumen que entorpezcan las labores del congestionamiento de los muebles archivadores y demás que resuelve el problema de espacio para dar cabida a los asuntos nuevos.
8. Digitalizar documentos, conservación de una serie de datos o formato digital para su posterior tratamiento informático. 9. Disposición final de los documentos. Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la valoración con miras de conservación permanente a su eliminación, selección por muestreo o microfilmación. 10. Documento. Todo registro en lenguaje natural o convencional o cualquier otra expresión gráfica, sonora o en imagen recogidas en cualquier tipo de soporte material y digital producido, administrado y conservado por los instrumentos obligados incorporados en el Archivo Nacional como consecuencia de lo dispuesto de esta ley. 11. Eliminación de documentos. Eliminación documental es la destrucción de los documentos que ha perdido por su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable que no tienen valor histórico en carácter de relevancia para la ciencia y la tecnología. 12. Expurgo es un proceso que permite seleccionar o eliminar previa autorización aquellos documentos de archivo que, habiendo perdido sus otros valores, no tienen ni se prevé que tenga valor histórico. Operación por lo que se sancionan en los documentos a fin de que solo aquellos que se reúnen las mejores condiciones de términos e información o alcancen la tercera edad, es decir, que pasen archivos históricos para su conservación perpetua en aquellos como piezas valiosas del patrimonio documental. 13. Fondo documental. Conjunto de documentos de archivos de toda naturaleza reunidos por una persona natural o jurídica o definida en cualquier entidad dentro del ejercicio de sus actividades. 14. Fondos documentales considerados patrimonio documental de la nación son aquellos constituidos para efectos de esta ley por documentos manuscritos, impresos, sellos, diplomas, mapas, planos, expedientes judiciales y administrativos, registros civiles o eclesiásticos, estampas, cintas magnetofónicas y grabaciones, fotografías negativas, positivas o de cualquier otra de fondos judiciales o eclesiásticos o administrativos sujetos al archivo de conformidad a lo establecido en el artículo 2, numeral 7 de esta ley para la protección del patrimonio cultural de la nación, así como los documentos digitales. 15. Gestión documental, conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo, organización y difusión de la documentación producida y recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar la utilización y conservación. 16. Instituciones obligadas, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, las instituciones autónomas, las municipalidades y los demás órganos e instituciones del Estado, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones privadas de desarrollo, todas aquellas personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban, administren fondos, cualquiera de sea su origen, sea nacional o extranjero, o sea por el sistema a nombre del Estado, en donde haya sido garante, y todas aquellas organizaciones gremiales que reciban ingresos por la emisión, timbres y retención de bienes que existen del pago de impuestos. 17. Migración documental, proceso mediante el cual el documento es sometido a un cambio de soporte. 18. Registro de tenedores, instrumentos de control en donde se encuentran inscritos las personas naturales y jurídicas que poseen bienes de patrimonio documental de la nación. 19. Respaldo es una copia original que se realiza con el fin de disponer un medio de recuperarlos en caso de pérdida. 20. Serie documental, conjunto de documentos simples o compuestos producidos por una organización que son reflejo de una o varias actividades o procesos desarrollados en el ejercicio de las competencias. 21. Sistema de archivo, marco en que se definen o planifican, implantan, se desarrollan y evalúan los principios metodológicos, técnicas y herramientas archivísticas que sirven de base de definición de la política y normas que rigen la gestión y el tratamiento documental de la organización. Por lo tanto, los elementos claves que deben configurar un sistema de archivos son una legislación específica, unos órganos ejecutivos y asesores, unos centros adscritos, un programa definido de actuación archivística y recursos humanos y presupuestarios. 22.
soporte, objeto o medio el cual es posible fijar datos tales como el papel, cinta, formatos electrónicos, películas o fotografías. 23. Transferencia, traslado controlado y sistemático de expedientes de consulta esporádica de un archivo de trámite al archivo de concentración de transferencia. 24. Valor documental, conducción de los conjuntos de los documentos a que se refiere y que se confieren las características administrativas, legales, físicas o contables de los archivos de trámite de concentración. 25. Valoración documental, actividad en que consiste el análisis de identificación de los valores documentales para establecer los criterios de disposición y acciones de transferencia. Artículo 4 pasa a su primer debate. Artículo 5. Descripción de conceptos técnicos. Los conceptos técnicos necesarios para la aplicación de esta ley serán descritos en los respectivos reglamentos y manuales al que el Archivo Nacional de Honduras emita. Artículo 5 pasa a su primer debate. Título segundo, aspectos institucionales, capítulo 1 del Archivo Nacional de Honduras. Artículo número 6. El Archivo Nacional de Honduras funcionará como un ente descentralizado y tendrá personalidad jurídica propia, independencia administrativa, financiera y técnica, y constituye el ente rector de la Archivística Nacional. Tendrá su domicilio en el Distrito Central. Artículo 6 pasa a su primer debate. Artículo 7. Funciones del Archivo Nacional son funciones del Archivo Nacional de Honduras sin perjuicio lo que esta y otras leyes dispongan. 1. Aplicar la presente ley, sus reglamentos y en consecuencia conocer con los procedimientos en términos que estos sean enunciados a esta normativa. 2. Rectorar y regular el funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. 3. Emitir los lineamientos que contengan los criterios para la organización, conservación, adecuado funcionamiento de los archivos de las instituciones obligadas. 4. Conservar el funcionamiento de los archivos de las instituciones obligadas. 5. Consolidar bases de datos y establecer programas de reprografía, investigación, intercambio, préstamo de documentos y montaje de nuevos fondos documentales. 6. Llevar el correspondiente catálogo documental actualizado en forma cronológica, funcional, territorial y por la tenencia del depósito de los bienes documentales. 7. Investigar en el ámbito técnico administrativo la procedencia y tenencia de patrimonio documental en archivos privados y ejecutar las acciones administrativas para la recuperación y protección, en cuyo defecto deberá informar al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la Nación para que se proceda de conformidad. 8. Llevar el registro de tenedores y de las entidades y personas administradoras, propietarias y depositarias de documentos clasificados como patrimonio documental. 9. Garantizar, promover, facilitar el acceso al patrimonio documental de la nación a través de las publicaciones. 10. Promover la formación y desarrollo de archivos, colecciones y centros documentales, centros culturales y de investigación documental, públicos, privados, y en su caso bajo las medidas de inscripción necesarias para el control del acceso. 11. Operar un almacén de datos para el servicio público contenido dentro del sistema de informática del Archivo Nacional de Honduras, integrado en la red del Sistema Nacional de Archivos. 12. Brindar asesoría en materia archivística de la administración pública e instituciones que se lo soliciten. 13. Aplicar el marco sancionatorio administrativo de esta ley. Y 14. Otras afines necesarias para el logro y los objetivos de esta ley. 15. Emitir dictámenes sobre la valoración documental. Artículo 7 pasa a su primer debate. Artículo 8. Órganos del Archivo Nacional de Honduras. Son órganos del Archivo Nacional de Honduras. 1. El Consejo Directivo. Este es el órgano superior y de máxima autoridad del Archivo Nacional de Honduras y está integrado por: A. El Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, quien lo presidirá. B. El o la directora de archivos del Poder Judicial. C. Un representante del Poder Legislativo. D. Un representante de la Asociación de Municipios de Honduras. E. Un representante del Consejo Hondureño de Empresa Privada. F. El Colegio de Historiadores de Honduras. G. La Academia de Geografía e Historia
H, la Asociación de Historiadores Locales y Regionales de Honduras, y un representante del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Para poder integrar y participar en el Consejo Directivo, las instituciones del sector no gubernamental deberán acreditar su capacidad jurídica para obligarse y, en su caso, estar debidamente inscrita en la Unidad de Registro, Seguimiento y Asociaciones Civiles URSAC al día y con sus obligaciones de inscripción derivada. El Consejo Directivo tiene como atribuciones: 1. Aprobar la Política Nacional de Archivos. 2. Aprobar el Plan de Trabajo del Archivo Nacional de Honduras que presente el Director General. 3. Aprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos del presente Director General de Archivos Nacional de Honduras. 4. Autorizar al Director General de Archivo Nacional de Honduras a aceptar las donaciones y constituir fideicomisos para los efectos de esta ley. 5. Nombrar, suspender y remover al Director General de Archivos Nacional de Honduras y a propuesta de este a los jefes de departamentos de áreas, secciones y asesores. 6. Nombrar, suspender y remover a los miembros del Comité Técnico Académico. 7. Aprobar la suscripción de convenios, contratos, bases de colaboración y demás actos consensuados y colaborarse con terceros. 8. Poner en vigor la tarifa del Archivo Nacional de Honduras que cobrará por los servicios que preste o por los derechos a que otorgue conforme a esta ley. 9. Aprobar la memoria anual del Archivo Nacional de Honduras, así como los informes financieros. 10. Emitir los reglamentos que deriven de esta ley o los que sean necesarios para el cumplimiento de la misma. 11. Designar de entre sus miembros al que deba asumir el cargo de presidente en caso de ausencia del titular y suplente. 12. Delegar al Director General de Archivos de Honduras todas y algunas otras funciones y atribuciones. 13. Conocer con apelación los recursos de reposición que el Director General hubiera emitido contra las resoluciones definitivas y que eran en diferentes trámites del Ente Nacional de Archivos de Honduras que interpongan. 14. Ejercer las demás funciones y facultades de la ley y reglamentos indiquen. 15. Gestionar los fondos para la construcción del edificio de Archivo Nacional de Honduras. 16. Velar por el adecuado mantenimiento del edificio donde funcione el Archivo Nacional de Honduras. 17. Gestionar y ejecutar fondos para la compra y el equipo técnico, mobiliario y material necesario para el óptimo funcionamiento de la Dirección General de Archivo Nacional de Honduras, previa recomendación del departamento del respectivo Director General de la institución. Los actos del Consejo Directivo adoptarán la forma que las leyes indiquen según lo corresponda. 2. Él y la Directora General. Este será él o la representante legal, el Archivo Nacional de Honduras, y será responsable de la administración inmediata del mismo ante la Junta Directiva. Él o la Directora General fungirá como secretario en el Consejo Directivo, por ende asistirá a las sesiones de este órgano, salvo en los casos en que el Consejo dispusiera lo contrario, en razones de tener o conocer las propias actuaciones del Director General, o en que se haya obtenido en virtud a la ley y haya sido recusado formalmente en caso que sea sustituido en sus funciones y a efecto por quien designe el Consejo Directivo entre sus miembros representantes en la respectiva sesión. Son requisitos para ser Director General Nacional de Archivos de Honduras: 1. Ser hondureño por nacimiento. 2. Ser de reconocida honorabilidad y no tener cuentas pendientes con el Estado. 3. Ser profesional universitario. 4. Tener una experiencia de 5 años en materia archivística. 5. Ser mayor de 30 años. Él o la titular del Archivo Nacional de Honduras será elegido por el Consejo Directivo en una terna propuesta por la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, la Academia representada en el Consejo de Educación Superior y por los miembros de la sociedad civil que forman parte del Consejo Directivo, cuya representación se determinará reglamentariamente. Su remoción solo procederá por mayoría calificada y en la totalidad de los miembros del Consejo Directivo reunidos en sesión debidamente instalada. Los criterios y el procedimiento de selección
del o la directora general de Archivo Nacional de Honduras se establecerán mediante el reglamento que el presidente constitucional emita a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. La aceptación del cargo de director general de Archivos de Honduras sin cumplir con los requisitos legales acarreará responsabilidad en todos los actos que se hayan ejecutado y serán nulos. El voto más seguro de los liberales, ¿quién es? Son funciones del director o directora general de Archivos de Honduras. 1. Declarar y certificar el valor histórico, cultural e institucional de los documentos específicos que deban agregarse al patrimonio documental de la ley de conformidad con esta ley. 2. Aprobar la transferencia de archivos entre instituciones. 3. Aprobar los cambios de soporte documental. 4. Emitir los acuerdos de valoración documental. 5. Suscribir contratos y convenios en materia documental y de capacitación en esa misma materia. 6. Autorizar la integración del Sistema Nacional de Archivos a aquellas instituciones o entidades que no se encuentren previstos con su conformación o por su participación en el Sistema Nacional de Archivos que deban incluirse. 7. Autorizar a la designación de depositarios o curadores administrativos de bienes documentales. 8. Aprobar los programas de capacitación archivística e impartirse por el Archivo Nacional, que deben impartirse por el Archivo Nacional de Honduras. 9. Administrar los recursos del Archivo Nacional de Honduras, aceptar donaciones y constituir fideicomisos para los efectos de esta ley. 10. Ejercer las acciones y las autoridades administrativas del Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales para la protección, rescate y reivindicación y patrimonio documental. 11. Proponer al Consejo Directivo y las tarifas por la prestación de los servicios del Archivo Nacional de Honduras que preste al ámbito de esta ley. 13. Elaborar el calendario de supervisiones y evaluaciones de archivos definido y definiendo indicadores, líneas de actualización, compromisos y mejora de menoscabo del poder y supervisores discrecionales. Y 14. Las demás que esta ley estime conveniente. Artículo 3. El Comité Técnico es un ente consultivo y asesor de los consejos directivos y el director con los conocimientos especificados y que estará integrado por académicos y expertos destacados así: A. Un profesional de la archivística con representación del Consejo de Educación Supervisor. B. Un profesional del derecho con especialidad en materia de derecho de la propiedad intelectual o al menos 5 años de experiencia en esta materia en representación del Instituto de la Propiedad. C. Un profesional de ciencias informáticas o de ingeniería en sistemas del Instituto de Acceso a la Información Pública. D. Un profesional de la administración pública en representación de la Secretaría en los despachos de Gobernación, Justicia, Descentralización y Derechos Humanos. E. Un documentalista de la Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de Honduras. La Dirección General del Archivo Nacional de Honduras deberá escuchar el dictamen del Comité Técnico en los siguientes asuntos. 1. Sobre la valoración documental, histórica, cultural de los documentos que deban formar parte del Archivo Nacional de Honduras y sus normas. 2. Sobre los procedimientos de gestión documental y sus normas. 3. Sobre el desarrollo de planes y programas de intercambio de investigación histórica y capacitación para el manejo del patrimonio documental y sus normas. 4. Sobre la negociación de convenios y contratos en los que se dispongan los bienes documentales que estén bajo su administración y sobre la enajenación de esos bienes. 5. Sobre el proceso de valoración y sus normas. Y 6. Proponer planes y programas que sean capaces de crear y mantener, de tratar de conservar la documentación para que ésta sea auténtica, fiable, disponible y que proteja la integridad de las mismas durante todo su ciclo de vida. Artículo número 8 pasa su primer debate. Artículo número 9, revisión de las tarifas.
El Archivo Nacional de Honduras revisará cada 5 años las tarifas por los servicios que presta en el ámbito de esta ley. Si las tarifas no se revisan dentro del 5º año, se entenderá que las mismas se han confirmado por el Archivo Nacional de Honduras o por otro periodo de 5 años. Artículo 9 pasa a su primer debate. Artículo 10, Administración de Derechos de Autor. No obstante, el carácter de información pública que posee la documentación contenida en el Archivo Nacional de Honduras y de aquella documentación que después de haber sido sometida a la valoración esté contenida en los archivos e instituciones obligadas en virtud del convenio o contrato de los derechos de autor y de los derechos conexos de la misma que están obligados bajo la administración del Archivo Nacional de Honduras. Artículo número 10 pasa a su primer debate. Artículo número 11. Contratos de tenencia. El Archivo Nacional de Honduras podrá suscribir convenios o contratos con entidades de derecho público o privado para la tenencia y documentación o cualquier título, incluido con el fideicomiso de documentos que estén bajo su responsabilidad como parte del patrimonio documental de la nación. Artículo 11 pasa a su primer debate. Artículo 12. Contratación y exigibilidad de montos contractuales. En atención a lo expresado en los artículos 10 y 11 de esta ley, el Archivo Nacional de Honduras podrá negociar con los interesados el acceso y la reproducción de la documentación e información contenida en la misma y que sea solicitada por terceros y percibir de estos el pago de los montos acordados contractualmente. Del mismo modo, el Archivo Nacional de Honduras deberá iniciar las acciones pertinentes para exigir y extrajudicialmente lo que el derecho corresponda en virtud de la contravención a lo que el artículo establece. Artículo 12 pasa a su primer debate. Artículo 13, patrimonio del Archivo Nacional de Honduras. Constituyen el patrimonio del Archivo Nacional de Honduras: 1. Las asignaciones presupuestarias consignadas en el Presupuesto General de la República, los recursos que provengan de los empréstitos que se contraten de los convenios de la cooperación financiera nacional e internacional, las herencias, legados y donaciones que se le concedan, los 25% de las regalías que por los derechos de la propiedad intelectual haya negociado a terceros conforme al artículo 11 de esta ley, el porcentaje por el cobro de las tarifas del artículo 8, numeral 11, normativo y 10 a que se refieren según lo disponga el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, el porcentaje por el cobro de las multas que se deriven por el incumplimiento de esta ley conforme lo disponga en las disposiciones generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de Honduras por cada ejercicio fiscal, las ayudas que proporcionen las agencias internacionales de cooperación y los estados de la comunidad internacional. Artículo 13 pasa a su primer debate. Artículo 14, organización, funciones y competencias de los demás órganos y dependencias del Archivo Nacional de Honduras. El reglamento general de esta ley determinará la organización, funciones y competencias de los órganos dependientes de esta ley. Artículo 14 pasa a su primer debate. Capítulo segundo del Sistema Nacional de Archivos. Artículo número 15. El Sistema Nacional de Archivos SNA es el conjunto de entidades archivísticas articuladas entre sí que incluye el Archivo Nacional de Honduras y que tiene como fin adoptar, articular, ejecutar y difundir las políticas, estrategias metodológicas, programas y demás disposiciones que en materia archivística y en gestión de documentos y archivos establezca el Archivo Nacional de Honduras, promoviendo la modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional, incluidos en aquellas personas naturales y jurídicas particulares sobre quienes recaen responsabilidades de gestión, custodia, tenencia, investigación y protección de documentos integrantes del patrimonio documental de la nación. Artículo número 15 pasa a su primer debate. Artículo 16, objetivos del SNA. El SNA tiene como objetivos: 1. Planificar, coordinar, dinamizar, controlar y ejecutar la función archivística en toda la nación. 2. Mejorar la estructura y funcionamiento de los archivos de la nación.
3. Apoyar la salvaguarda del patrimonio documental de la nación y ponerlo al servicio de la comunidad. 4. Crear, implementar y supervisar los mecanismos de control de acceso a los sistemas de información, así como el campo crucial del acceso a la información. 5. Realizar las acciones que garanticen los registros de incidencias, debilidades en la información de sus sistemas y que se comuniquen en manera pertinente, como medio posible la derivación correcta. Artículo 16 pasa su primer debate. Artículo 17, homologación y normas archivísticas. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y sus respectivas dependencias, así como los entes creados constitucionalmente en las diferentes municipalidades, homologarán sus normas archivísticas con aquellas que el Archivo Nacional de Honduras emita. La homologación a que se refiere el artículo deberá ocurrir dentro de un plazo de 1 año, contado a partir de la entrada en vigencia de la norma respectiva, conforme a la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. Artículo 17 pasa a su primer debate. Artículo 18, sujeción del SNA y a la normativa nacional. El Sistema Nacional de Archivos se regirá de conformidad con las disposiciones previstas de esta ley y sus reglamentos y los criterios directrices que emita el Archivo Nacional de Honduras. Artículo 18 pasa a su primer debate. Título 3 de la gestión de los documentos. Capítulo 1, principios aplicables a la gestión de los documentos. Artículo 19, normas mínimas. El presente ordenamiento jurídico establece los principios y normas mínimas para la gestión documental a las instituciones obligadas a que se refiere el artículo 4, numeral 12 de esta ley. Las personas naturales o jurídicas del derecho público o privado, inclusive de índole mixto, deberán adoptar las medidas de gestión documental que estimen pertinentes, en tanto no signifique la contravención de lo expresadas en esta ley. El Archivo Nacional de Honduras, mediante los acuerdos correspondientes, emitirá las normas técnicas que deberán aplicar las instituciones obligadas para la gestión documental. Pasa a su primer debate el artículo 19. Artículo 20, medidas integrales. La gestión documental debe realizarse adoptando medidas de índole técnica, administrativa, ambiental y tecnológica para la adecuada conservación de los archivos y la valoración documental. Pasa a su primer debate el artículo 20. Artículo 21, principios de procedencia. Cada documento debe ser situado en el fondo documental del que procede, teniendo en cuenta que debe mantenerse la unidad de independencia de cada fondo y en este la integridad y carácter seriado de las acciones, series y expedientes. Pasa a su primer debate el artículo 21. Artículo 22, principio de orden natural. Los documentos deberán mantener el orden que conservan en cada carpeta o expediente, ubicándolos de manera consecutiva de acuerdo cómo se dieron las actuaciones que dieron origen a su producción. Cuando una serie documental esté compuesta por varios expedientes o carpetas, estas también deben estar ubicadas de manera consecutiva, respetando el orden natural en que se fueron conformando. Pasa a su primer debate el artículo 22. Artículo 23, uniformidad. Los archivos municipales y en general aquellos de las instituciones obligadas constituyen entes subsidiarios del Archivo Nacional de Honduras y por ende deben acatar las normas que éste emita para la gestión documental. Las municipalidades y las instituciones obligadas podrán, de conformidad con el convenio o contrato que al efecto celebren con el Archivo Nacional de Honduras, ser depositarios de documentación que haya sido sometida al procedimiento de valoración. Pasa a su primer debate el artículo 23. Artículo 24, limitación legal. El acceso a la documentación contenida en el Archivo Nacional de Honduras y en los entes subsidiarios es público y tiene por excepción aquella documentación a la que en virtud de disposición constitucional o legal se deba restringir su acceso o conocimiento público. Pasa a su primer debate el artículo número 24. Artículo 25, aseguramiento preventivo. Los documentos contenidos en el Archivo Nacional de Honduras y la documentación que haya sido sometida al procedimiento de valoración que se encuentre en los entes subsidiarios debe ser sometida a avalúo y proceder a asegurarse al menos contra cualquier causa de destrucción o sustracción no autorizada, hurto o robo. Los criterios de valoración serán definidos a través de los manuales que el Archivo Nacional de Honduras emita al efecto. Pasa a su primer debate el artículo 25. Artículo 26.
Seguimiento con responsabilidad. La remisión de la documentación a un nivel jerárquico distinto al de su emisión o al traslado de la misma a otra dependencia como consecuencia de su gestión o de su ciclo vital no exime la responsabilidad del mantenimiento y almacenamiento de la información en el medio originario por el usuario responsable del mismo. Pasa a su primer debate el artículo 26. Artículo 27. El avalúo de piezas de patrimonio documental de la Nación para efectos de seguros será a través del perito evaluador debidamente acreditados ante la Comisión Nacional de Banca y Seguros y ante el Archivo Nacional de Honduras, pero no se procederá a este efecto sin que se haya ejecutado un proceso de valoración al tenor de ese capítulo. Pasa a su primer debate el artículo 27, capítulo 2, gestión de los documentos, artículo 28, del sistema de archivos institucional. El sistema de archivos institucional incluirá al menos los siguientes procesos. 1. Registro de entrada y salida de correspondencia. 2. Identificación de documentos de archivo. 3. Uso y seguimiento. 4. Clasificación archivística por funciones. 5. Integración y ordenación de expedientes. 6. Descripción a partir de sección, serie y expediente. 7. Transferencia de archivos. 8. Conservación y resguardo de archivos. 9. Revaloración de archivos. 10. Criterios de clasificación, difusión y acceso de la información. 11. Auditoría de archivos. 12. Aplicación de todas las normas emitidas por el Archivo Nacional de Honduras para su incorporación y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos. Pasa a su primer debate el artículo 28. Artículo 29. Condiciones físicas y equipamiento. Las instituciones obligadas deberán proveer las condiciones físicas y de equipamiento para la conservación e integridad del archivo institucional y en tal caso destinarán anualmente al menos el 1% de su presupuesto global. Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo se entiende sin perjuicio de los proyectos y las partidas presupuestarias que se aprueben para la migración documental de la información institucional. En consecuencia, con lo dispuesto en este artículo se deberá contar con 1. Disposición expresas de seguridad de información, 2. Gestión de continuidad de negocio en caso de desastres y 3. Un registro y control de los accesos. Pasa a su primer debate el artículo 29, artículo 30. Responsabilidad de los generadores de información, quienes generen y gestionen información pública independientemente del soporte son responsables de la misma, en tanto no la transfieran a la unidad archivística correspondiente que marque el ciclo vital de los documentos. El superior inmediato de cada unidad o dependencia, en su caso, deberá corroborar que la información recibida sea correspondiente con la remitida. Pasa a su primer debate el artículo número 30, artículo 31. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo Nacional de Honduras, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades. Pasa a su primer debate el artículo 31, artículo 32. Generación de respaldos digitales. La información generada y gestionada digitalmente debe ser almacenada al menos mensualmente en los sitios y medios aprobados conforme a las normas técnicas en el Archivo Nacional de Honduras que emita. Pasa su primer debate el artículo 32, artículo 33. Responsable del archivo institucional. La responsabilidad de los archivos de las instituciones obligadas recae en el servidor público que las leyes y reglamentos designen y en defecto de estas, de aquel que las autoridades respectivas establezcan, quien deberá ser específicamente un profesional universitario debidamente certificado en materia archivística por el Archivo Nacional de Honduras. Igualmente, el responsable del archivo institucional será encargado de custodiar y conservar la documentación que, habiendo sido expurgada, deba mantenerse en los archivos de la institución respectiva y que la misma se mantenga en óptimas condiciones. En caso que sucediese un percance que rompa la integridad del archivo, el responsable del mismo debe demostrar que realizó todas las acciones posibles por evitarlo. Pasa a su primer debate el artículo 33, artículo 34. Personal con formación archivística. Para la correcta gestión documental, los archivos de cada institución obligada deberán contar con al menos un profesional con formación en la materia y debidamente inscrito y supervisado por el Archivo Nacional de Honduras. Pasa a su primer debate el artículo 34. Artículo 35.
informe de personal por el Archivo Nacional. Las instituciones obligadas deberán remitir al Archivo Nacional de Honduras el nombre y cargo de los responsables de la custodia de los archivos institucionales. Pasa su primer debate el artículo 35, artículo 36, gestión de archivos diferenciada. El Archivo Nacional de Honduras y las instituciones obligadas deben realizar una gestión documental de manera diferenciada en cada uno de los archivos de los que son responsables en virtud de esta y las demás leyes aplicables y conforme a las normas técnicas que al respecto se imitan. Pasa a su primer debate el artículo 36, artículo 37, deberes de los responsables de los archivos institucionales. Los responsables de los archivos de las instituciones obligadas deberán: 1. Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información y de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación de los servicios archivísticos. 2. Elaborar en coordinación con los responsables de los archivos de gestión, archivo central y, en su caso histórico, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de documental, el inventario general, así como los demás instrumentos descriptivos y de control archivístico. 3. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación con base en la normatividad vigente y las disposiciones establecidas por el Archivo Nacional de Honduras. 4. Conservar la documentación que se encuentre activa y aquella que ha sido clasificada como reservada de acuerdo con la legislación aplicable mientras conserve tal carácter. 5. Elaborar los inventarios de baja documental y de transferencia secundaria. 6. Validar la documentación que deba conservarse permanentemente por tener valor histórico para la valoración del Archivo Nacional de Honduras. 7. Analizar las restricciones de acceso y los requisitos de seguridad de los documentos con el objeto de plasmarlas en una tabla de acceso y seguridad. 8. Gestionar las solicitudes de acceso a los documentos públicos, esto es, llevar a cabo las tareas técnicas y administrativas necesarias para satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos a partir de los documentos del archivo. 9. Implementar las restricciones identificadas y unos procedimientos de control en los sistemas de gestión, de forma que pueda darse respuesta a las solicitudes sin menoscabo de la confidencialidad necesaria para proteger determinadas categorías de información. 10. Retirar de la consulta pública aquellas unidades completas que sean de acceso restringido. 11. Definir las responsabilidades como medida imprescriptible para el establecimiento de un plan de gestión de contingencia. 12. Evaluar los riesgos y los protocolos de actuación. 13. Elaborar un plan de gestión de contingencias. 14. Definir puntos de acceso en acompañamiento del Departamento de Informática, supervisando que los actos de los sitios web sean correctos en base a la documentación de archivo. 15. Establecer las herramientas necesarias que permitan la localización y verificación de los datos por parte de terceros interesados. Pasa a su primer debate el artículo 37. Artículo 38. Acceso al archivo institucional. En todos los casos, cada institución obligada pueda ofrecer servicios externos gratuitos para que la ciudadanía que requiera información relacionada a un documento público pueda hacerlo de forma expedita mediante lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y estableciendo las medidas necesarias para evitar daños a la integridad del documento bajo los siguientes parámetros. 1. Disponer de un espacio reservado para atender al público en el archivo acompañando de un equipamiento adecuado. 2. Ofrecer un servicio de referencia archivística adaptado a las necesidades de los usuarios. 3. Orientar los servicios ofrecidos por el archivo a las necesidades planteadas por los usuarios. 4. Ofrecer productos para que la recuperación y consulta de documentos resulte más sencilla. 5. Disponer de sistemas automatizados de consulta de comunicación a disposición. 6. Diseñar una política integral que contemple todas las actuaciones en materia de atención a usuarios. Se exceptúa de esta norma la documentación que contiene información reservada, en cuyo caso deberá brindarse acceso a la documentación mediante su respectiva versión pública conforme a la normativa aplicable por la institución obligada en cada caso. Pasa a su primer debate el artículo 38, artículo 39. El Archivo Nacional como guía del usuario. El Archivo Nacional de Honduras no otorgará acceso a la información digital o un soporte físico que esté contenida en sus archivos como consecuencia del servicio de almacenamiento de respaldos digitales, revisión y recuperación de los mismos que brinde a las instituciones obligadas o a cualquier otra institución, pero deberá indicar a los solicitantes a cuál institución deben acudir a solicitarla.
Pasa a su primer debate el artículo 39, artículo 40, supervisión de la gestión documental. El Archivo Nacional de Honduras ejecutará acciones de supervisión a las entidades oficiales y los particulares comprendidos en el Sistema Nacional de Archivos a efecto de garantizar el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. Las entidades o personas intervenidas están obligadas a prestar la colaboración solicitada. Las recomendaciones que en materia archivística haga el Archivo Nacional de Honduras serán de obligatorio cumplimiento. Pasa a su primer debate el artículo 40. Capítulo 3 de los fondos documentales. Artículo 41. Rescate y reivindicación de fondos documentales. Procede la reivindicación de los bienes documentales oficiales o aquellos declarados con valor histórico cuando su tenencia o posesión no se ajusta a las disposiciones de esta ley. Pasa a su primer debate el artículo 41. Artículo 42. El rescate o salvamiento por parte del Archivo Nacional de Honduras procede en los casos que los bienes cuya integridad física, perdurabilidad o seguridad en general estén amenazados o se prevea la destrucción o desaparición de los mismos aún antes de vencido el plazo de transferencia. La declaración de valor histórico sustentará la declaratoria de interés general en aquellos casos que no proceda la expropiación forzosa de un documento. La declaratoria que se refiere al párrafo procederá lo hará el Archivo Nacional de Honduras a través del acuerdo respectivo. Pasa a su primer debate el artículo 42. Artículo 43. De la sección de archivos presidenciales. El Archivo Nacional de Honduras tendrá a su cargo la sección de archivos presidenciales. Al término de cada mandato, la Presidencia de la República deberá efectuar las transferencias secundarias que conforme a su catálogo de disposición documental procedan. El Archivo Nacional de Honduras emitirá los lineamientos conforme a los cuales deberá efectuarse la transferencia secundaria prevista en el artículo anterior. Pasa a su primer debate el artículo 43. Artículo 44. De la fusión, extinción, transformación y adscripción de las instituciones obligadas. En caso de que alguna dependencia o entidad de la administración pública o algunas de sus entidades administrativas desaparezcan, se extingan o cambien de adscripción, la autoridad correspondiente dispondrá lo necesario para que todos los documentos de archivo y los instrumentos de consulta y control archivístico sean trasladados a los archivos que corresponden de conformidad y demás disposiciones aplicables. El instrumento jurídico por el que se determine la desaparición de una institución obligada o el cambio de adscripción de esta última o bien la liquidación, extinción, función, enajenación o transferencia de una identidad, se señalará la dependencia, entidad o instancia en la que se transfieran los archivos respectivos. Tratándose de la liquidación o extinción de una entidad de la administración pública, serán obligados del encargado del archivo institucional remitir al Archivo Nacional de Honduras copia del inventario de la documentación que se resguardará. Pasa a su primer debate el artículo 44. Título 4. Procedimientos. Capítulo 1. Valoración documental y sus efectos. Artículo 45. Procedimiento. El Archivo Nacional de Honduras, por medio del Comité Técnico, podrá iniciar el procedimiento de valoración documental de oficio o a su petición de parte y comprende a su vez al menos los siguientes valores con respecto al documento: 1. Historia. 2. Cultura. 3. Científica. 4. Jurídica. 5. Administrativa. 6. Fiscal. 7. Contable. Pasa a su primer debate el artículo 45. Artículo 46. Responsable de aplicación de criterios técnicos. La aplicación de los criterios técnicos que a cada uno de los documentos sometidos al procedimiento de este capítulo corresponde al Comité Técnico con base en la normativa técnica emitida por el Archivo Nacional de Honduras a través del acuerdo correspondiente emitida por el director de Archivo Nacional de Honduras. Pasa a su primer debate el artículo 46. Artículo 47. Alcance de efectos de la valoración. Los términos y efectos que con respecto a la documentación sometida a valoración hayan de ejercerse serán planteadas en la solicitud que se presente o en caso de iniciarse de oficio determinadas en la resolución que se emita conforme a lo reglamentariamente dispuesto. En todo caso, solo la documentación que contenga valor administrativo con 10 años o más de antigüedad podrá ser sometida a procedimientos de eliminación o destrucción. Se exceptúa de lo dispuesto en el artículo la documentación contentiva de información clasificada como reservada, la cual solo podrá ser destruida si su valoración derivada solo en el ámbito administrativo, para lo cual deberán haber transcurrido 2 años después de vencido el periodo durante el cual se mantuvo en reserva, y su destrucción solo procederá después de transcurridos 10 años conforme al párrafo procedente.
Pasa a su primer debate el artículo 47. Artículo 48. Suscriptor de la solicitud. La valoración a solicitud de parte se iniciará mediante petición suscrita por el titular de la dependencia que pretende someter información pública al referido procedimiento dirigida al Archivo Nacional de Honduras. Pasa a su primer debate el artículo 48. Artículo 49. Contenido de la solicitud, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 61 y 62 de la Ley de Procedimientos Administrativos y a lo que reglamentariamente se disponga a la solicitud de valoración y en su caso de posteriores efectos se acompañarán: 1. Descripción de la documentación y o equipo o medios que se someterán a la valoración y posterior expurgo. 2. Procedencia de la información pública objeto de las diligencias, detallando a dependencia originalmente responsable de la conservación y custodia de la información y o equipo o medios objeto de las diligencias, y B. Nombre del titular en el ejercicio del cargo de la dependencia de donde originalmente proviene la información y o equipo o medios que se pretenden eliminar. 3. Método a aplicar, transferencia y o migración sugerida. 4. Sitio en donde deberá tener lugar los efectos de la resolución. 5. En su caso, la o las personas que estando debidamente acreditadas ante un Archivo Nacional de Honduras llevará a cabo la valoración y sus posteriores efectos. 6. Representantes institucionales responsables debidamente acreditadas de la ejecución del procedimiento. Pasa a su primer debate el artículo 49. Artículo 50. Función del Comité Técnico. Recibida la solicitud, se dará traslado al Comité Técnico para que se pronuncie de conformidad al artículo 8 romanos I de esta ley y proceder a la conformación de una comisión de depuración y o expurgo. Pasa su primer debate el artículo 50. Artículo 51. Comisión de valoración, depuración y expurgo. Esta comisión ejecutará todas las disposiciones pertinentes emitidas por el Comité Técnico referente a las solicitudes y refrendadas por el Director General del Archivo Nacional de Honduras y que estará conformada por: A. Un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública. B. Un representante con especialidad en Historia y o Archivística de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. C. Un representante con especialidad en Derecho Administrativo de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización. D. Un representante del Tribunal Superior de Cuentas. E. Un representante de la institución obligada cuya documentación es objeto de valoración, depuración o expurgo. Pasa a su primer debate el artículo 51. Artículo 52. Autorización en el marco del Sistema Nacional de Archivos. Para el efecto de inspecciones in situ que se requiere como consecuencia de lo referido en este capítulo, el Director General del Archivo Nacional de Honduras, previa consulta con el Comité Técnico, podrá autorizar que las funciones que corresponden a este comité se lleven a cabo a través de los entes regionales o locales que sus respectivas normas autoricen y que se encuentren adscritos al SNA. La autorización a este artículo se refiere a que se deberá hacer de manera previa, formal y expresa y quedar acreditada debidamente en el expediente correspondiente previo a efectuar la inspección a que se trate. En la inspección in situ deberá participar la institución o persona que hubiere o a su nombre se hubiese solicitado la valoración y el expurgo en su caso. Pasa a su primer debate el artículo 53. Tiempo de ejecución. Habiéndose dado traslado al Comité Técnico en referencia a la solicitud de que este capítulo trata, lo peticionado deberá ejecutarse dentro del término de 30 días contados a partir de la recepción del respectivo expediente. De lo contrario, los miembros de la comisión que al efecto se nombre y que sean causantes de la dilación en la tramitación del procedimiento a que este capítulo se refiere serán responsables administrativa, civil y en su caso penalmente por los daños que a la documentación acontezca o a los daños y perjuicios ocasionados al interesado. Pasa a su primer debate el artículo 53. Artículo 54. Valoración de documento digital. Para los efectos que este capítulo refiere y la normativa reglamentaria que de él derive, cuando se refiera a información generada digitalmente y que deba conservarse bajo ese soporte, en defecto de una norma uniforme emitida debidamente por el Archivo Nacional de Honduras, se procederá conforme a las disposiciones normativas de respaldo de información que el Archivo Nacional de Honduras apruebe para cada institución. Pasa a su primer debate el artículo 54. Artículo 55. Elaboración del catálogo documental.
Posteriormente al proceso de valoración que estipula esta ley, la respectiva institución deberá proceder a la elaboración de un catálogo documental, el cual consiste en un registro general y sistemático que establece los valores documentales, los plazos de conservación, la vigencia documental, la clasificación de reserva o confidencialidad y el destino final. Pasa a su primer debate el artículo 55, artículo 56. Condiciones para la migración documental. Los proyectos de migración documental solo serán aplicables a información que haya sido sometida a procedimientos de valoración. Pasa a su primer debate el artículo 56. Capítulo 2. Inscripción en el registro de tenedores. Artículo 57. Sobre quiénes deben registrarse en el registro de tenedores. Se deberán inscribir en el registro de tenedores del patrimonio documental de la Nación los documentos en poder de particulares, sean estas personas naturales o jurídicas o de entidades del Estado, así como aquellas personas e instituciones obligadas distintas al Archivo Nacional de Honduras que tengan en su poder a cualquier título documentos que por su valor histórico, científico, cultural, jurídico o administrativo formen o deban formar parte del patrimonio documental de la Nación. Pasa a su primer debate el artículo 57. Artículo 58. Sobre los documentos que deben ser inscritos en el registro de tenedores. Los documentos previa valoración por el Comité Técnico del Archivo Nacional de Honduras declarados con valor histórico o institucional en poder de particulares sin perjuicio de otras disposiciones legales deberán ser inscritos en el registro de tenedores a que se refiere este capítulo, quedando obligados al momento de la inscripción iniciar a hacer entrega de copias, duplicado, fotografía, réplica u otro mecanismo de respaldo del bien. Su enajenación, que no implica el traspaso de la propiedad, será permitida siempre que ello no implique la salida del bien documentario fuera del país. Esta carga jurídica se inscribirá igualmente en los registros de propiedad que procedan y solo se liberará cuando el bien pase a propiedad definitiva del Archivo Nacional de Honduras. Bajo resolución y justificaciones debidamente razonadas, el Archivo Nacional de Honduras podrá establecer la calidad de depositario o administrador de documentos patrimoniales de la Nación en instituciones o personas particulares. Pasa a su primer debate el artículo 58. Artículo 59. Plazo de inscripción. La inscripción de los documentos referidos en el artículo 56 procedente será dentro de 60 días contados a partir de la notificación de la resolución que ordene ese proceder. Pasa a su primer debate el artículo 59. Artículo 60. Costos de inscripción. La inscripción en el registro de tenedores del patrimonio documental de la Nación es gratuita y podrá hacerse de oficio o a petición de las partes. Pasa a su primer debate el artículo 60. Artículo 61. Presunción de inocencia. Para proceder de manera de oficio a la inscripción de los documentos referidos en el artículo 56 de esta ley, se deberá citar al interesado para que exprese todo lo que en derecho le convenga en relación a la inscripción o su negación de hacerlo. Pasa a su primer debate el artículo 61. Capítulo 3. Movilización de bienes documentales. Artículo 62. Autorización del Archivo Nacional. La movilización de bienes documentales se hará con autorización del Archivo Nacional de Honduras a solicitud de parte y la misma deberá al menos contener lo siguiente. 1. Tenedor. 2. Descripción del documento objeto de las diligencias. 3. Procedencia y destino. 4. Objeto de la movilización. 5. Monto del movimiento en su caso. Y 6. Póliza de seguro que cubre la movilización. Pasa a su primer debate el artículo 62. Artículo 63. Registro como requisito previo a la movilización. No se permitirá la movilización de documentos que no estén acreditados en el registro de tenedores del patrimonio documental de la Nación, por lo que su movilización no autorizada se supondrá un entrempamiento del patrimonio cultural de la Nación por ocultamiento. Pasa a su primer debate el artículo 63. Compañeros, vamos a suspender la lectura de este dictamen.